Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy presentaremos el tema correspondiente a la separación de mezclas. Bienvenidos y comencemos. Antes de dar inicio a este nuevo tema, es importante que recordemos algunos conceptos básicos que hemos trabajado a lo largo de este segundo periodo. Primero, el concepto de mezcla, entendiéndose como la combinación de dos o más sustancias que mantienen sus propiedades químicas y que en algún momento se pueden separar. Además de los componentes de las mezclas, en donde reconocemos al soluto y al solvente. En el caso del soluto, este se caracteriza porque también puede ser conocido como fase dispersa y es el ingrediente o sustancia que contiene la menor cantidad al momento de formar una mezcla. Por otra parte, tenemos al solvente, también conocido como la fase dispersante, que a diferencia del soluto, se caracteriza porque se encuentra en mayor cantidad al momento de formar una mezcla y además por su capacidad dispersante puede separar las moléculas del soluto para que éstas se unan con las moléculas del solvente. Recuerden que las mezclas también se pueden clasificar dependiendo de su apariencia y de su composición, por lo cual vamos a tener dos tipos de mezclas muy importantes: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, estas se caracterizan porque presentan una apariencia más estable y una cohesión muy fuerte, es decir, que las moléculas, teniendo en cuenta lo anterior y recordando que la mezcla, por sus propiedades químicas que mantiene al combinar dos o más sustancias, se puede separar en un momento dado, entonces entendemos que la separación de las mezclas es el proceso a través del cual podemos separar los componentes que formaron una mezcla. Para la separación de las mezclas es importante tener en cuenta que existen diferentes métodos o técnicas que nos permiten separar las sustancias que formaron una mezcla. Para ello es importante tener en cuenta que no todas las mezclas se pueden separar de la misma manera. Esto debido a que tenemos diferentes tipos de mezcla. Recuérdenlo que hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En segunda medida, es importante reconocer a qué tipo de mezcla nos estamos refiriendo para realizar el método de separación, es decir, si su apariencia luce muy homogénea, es decir, que no se pueden diferenciar el soluto y el solvente a simple vista, o si su apariencia, por el contrario, es muy heterogénea, donde podemos diferenciar el soluto y el solvente a simple vista. En tercer lugar, teniendo en cuenta el tipo de mezcla, podemos seleccionar el método o técnica que vamos a utilizar para la separación de la misma. De todas formas, para facilitar el proceso de separación de mezclas, es importante que además de clasificarlas como homogéneas y heterogéneas, para agrupar las mezclas de una forma más clara, podemos utilizar tres métodos, en los cuales vamos a encontrar una primera agrupación que va a considerar a las mezclas entre sólidos, es decir, donde el soluto y el que actúa como solvente también será un sólido, ejemplo, la piedra con arena. Nuestra segunda agrupación
pueden ser las mezclas en donde participa una sustancia en estado sólido y una sustancia en estado líquido. Mientras que nuestro tercer grupo puede estar conformado por las mezclas donde tanto el soluto como el solvente se encuentran En este primer video acerca de la separación de mezclas, hablaremos de las principales técnicas que se pueden utilizar cuando las mezclas se agrupan en sólidos, es decir, cuando el soluto y el solvente se encuentran en una fuerte unión de sus moléculas formando al estado sólido. En este tipo de mezclas se pueden utilizar principalmente dos métodos o técnicas de separación en las cuales vamos a encontrar la separación manual, que también recibe el nombre de tamizado, la levigación y la imantación. Veamos con detalle cada una de estas técnicas de separación para Nuestra primera técnica para la separación entre sólidos es conocida como la separación manual. Otro nombre con el cual también se reconoce esta técnica de separación es el tamizado y se utiliza principalmente para separar mezclas en donde hay una diferencia en el tamaño de las partículas, como el caso de la arena con las piedras, en donde las partículas de la arena son mucho más finas que las de las piedras. Para llevar a cabo el proceso de separación manual se utiliza como instrumento algo conocido como tamiz, que es muy similar a un tipo de colador como el que podemos observar en esta imagen. El tamiz está conformado por unas rejillas en su interior que presentan diferentes tamaños, de tal manera que permite separar las partículas más grandes de las más pequeñas al momento de pasar esta mezcla a través del tamiz. Este tipo de separación es muy utilizado en los estudios de análisis de suelos, en donde buscamos conocer las principales características físicas y químicas que tiene un suelo, ya sea para poder realizar labores agrícolas o la siembra de algunos productos. También este tipo de separación manual es utilizado en la industria de harinas, donde nos permite seleccionar las finas. En el siguiente gráfico podemos ver con mayor detalle cómo se lleva a cabo el proceso de separación de mezclas de sólidos por tamizado o separación manual. Lo primero que debemos tener es una mezcla de sólidos donde haya una diferencia en el tamaño de partículas. En este caso tenemos algunas piedras de pequeño tamaño con unas rocas de mayor tamaño. Nuestro segundo paso es que al tener ese tipo de mezcla donde participan sólidos, se van a pasar por medio de un instrumento conocido como tamiz, el cual es muy similar a un colador y que nos va a permitir separar las partículas grandes de las pequeñas. Para que podamos hacer la separación sin desperdiciar ninguno de los componentes de la mezcla, es importante que tengamos un recipiente en el cual vamos a recoger las finas partículas que han sido filtradas o tamizadas a través del colador o tamiz. Finalmente, por este proceso encontramos que en el tamiz van a quedar aquellas partículas de mayor tamaño, mientras que en el recipiente que ha recibido la filtración o separación del tamiz quedan las partículas de menor tamaño. En nuestro segundo método o técnica de separación de sólidos tenemos una conocida como la levigación. Este tipo de separación se caracteriza principalmente
porque la mezcla sólida generalmente se pulveriza o descompone en fracciones más pequeñas. Una vez que se tiene pulverizada la mezcla sólida, se puede agregar algún tipo de líquido o disolvente que nos permita separar las moléculas que componen esta mezcla. Es importante tener en cuenta que la separación de estas moléculas ocurre por el fenómeno de densidad, que hace relación al peso que tiene una sustancia, donde las de menor densidad flotarán y las de mayor densidad quedarán depositadas al fondo del recipiente, de tal manera que esto nos permite diferenciar los componentes. El ejemplo principal donde se aplica el fenómeno de la levigación corresponde a la industria del oro. Recuerden que el oro se encuentra en partículas muy finas mezcladas con algunas arenas que hacen parte de ríos donde se hace la extracción. Para poderlo diferenciar de esas moléculas, la mezcla es sometida a diferentes soluciones donde finalmente el oro se separa de la arena y así se puede recolectar este precioso metal. En las siguientes imágenes podemos encontrar unos ejemplos de levigación. El primero corresponde a la arena y al acerrín, que como vemos presentan una mezcla heterogénea que, a pesar de que yo puedo diferenciar las partículas de la arena y del acerrín por el tamaño, necesito separarlos ya que parecen que tuvieran el mismo tamaño. Para ello se agrega una cantidad de agua, lo que nos permite que de estas dos sustancias, la arena y el acerrín, la que tenga menor peso flote sobre el agua, en este caso el acerrín, mientras que la arena, que es la más pesada o la más densa, va a permanecer en el fondo del recipiente. El mismo ejemplo se repite en la segunda imagen de una forma más detallada, recordando que en un recipiente tenemos la mezcla entre arena y acerrín. Dada la similitud en el tamaño de sus partículas, podemos agregar un disolvente como lo es el agua para que separe las moléculas según el peso. Por último, nuestro método de separación en sólidos es conocido también como la imantación, cuando nos ayuda a separar los metales de no metales. Recibe el nombre también de separación magnética debido a que se utiliza un imán para poder separar aquellas mezclas en donde tenemos la combinación de un metal como un no metal, en el caso de la arena con algunos fragmentos de hierro o algunas puntillas, en donde las puntillas o los fragmentos de hierro u otro fragmento de otro metal van a sentir una fuerte atracción para unirse a la fuerza que aplica el imán, de tal manera que en el imán van a quedar las partículas metálicas, mientras que fuera del imán van a quedar aquellas partículas que no son metálicas y no se unieron a él. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? ¡No, no, no! ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas.
Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. ¡Homogénea! Finalmente, es importante recordar que existen diferentes métodos de separación de mezclas y que para el día de hoy trabajamos la separación de mezclas, pero únicamente para aquellas que corresponden a sólidos. Para retroalimentar este taller, no olviden ingresar a su plataforma institucional, tener en cuenta las fechas de entrega y tomar con calma la resolución de este taller. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.